Mira y cruza. Si vas a cruzar la calle y el semáforo está en luz roja, tienes que parar. Esperar a que cambie a luz verde. Mirar que no venga ningún vehículo. Buenas tardes, nos encontramos con el presidente de Luzambar, Luis Quispe Candia. La primera pregunta es, ¿cuántos años tiene la institución y cómo nace? La ONG Luzambar es una organización que tiene, vamos a cumplir 11 años como organización. Y primero nace como una entidad consultora y hace 6 años exactamente creamos este brazo filantrópico, que es una organización no gubernamental, específicamente para dedicarnos a promover la cultura vial, en particular en generar en nuestra comunidad un cambio de conducta, que es el propósito principal de nuestra organización. El tema que vamos a trabajar es imprudencia peatonal. Según las estadísticas que tienen, ¿cuál es la principal causa de los accidentes de tránsito? Si bien es cierto, las estadísticas señalan que la causa principal de los accidentes de tránsito es el exceso de velocidad y eso es responsabilidad del conductor, también las estadísticas señalan, inclusive en el caso de atropello, el 70% de los atropellos es por responsabilidad del peatón. Lamentablemente, como usuarios de la vía no sabemos respetar las normas, seamos conductores o seamos peatones. La vía es un espacio común que pertenece a todos los usuarios, que está dividido en un espacio que se llama vereda, que es el espacio destinado para los peatones. Los peatones solo y exclusivamente deben transitar por la vereda o acera. El otro espacio que se llama calzada, que comúnmente llamamos pista, ese espacio está destinado a los vehículos. Los vehículos solamente deben transitar por ese espacio. Jamás un vehículo, cualquiera que sea, una moto, una bicicleta, incluso un automóvil, un camión, pues deben estacionarse sobre la vereda, que es un espacio del peatón. Entonces, ahí tenemos los espacios claramente definidos y además esta vía está señalizada para que los usuarios de la vía, seamos conductores o peatones, veamos a nuestro alrededor la señalítica que existe, tanto horizontal, que está pintado en la calzada, o vertical, que está en unos pedestales, para que nos guiemos por estas señales y hagamos un uso adecuado de la vía. Muy bien. ¿Y bajo qué criterio se colocan las señales de tránsito? Existe en nuestro país una norma, un reglamento que ha sido promulgado el último, en el año 2002. En este reglamento, que se llama el Manual de Dispositivos de Calles y Carreteras, así ha sido denominado esta norma, están señalados todas las normas, tanto horizontales como verticales. Y esta norma, evidentemente, conjuga con otras normas internacionales, con otras normas de otros países, porque hay un convenio, desde el año 42 hay un convenio con otros países, inclusive desde 1911, desde que aparece ya el vehículo en el mundo, ya empiezan a uniformizar las señales de tránsito, de tal forma que cualquier ciudadano que va a otro país se va a encontrar con el semáforo, que tiene exactamente los 3 colores, con las señales tanto reguladoras, tanto informativas y tanto las señales restrictivas son exactamente iguales que en otros países. Muy bien. Y en caso de los puentes peatonales, ¿su uso ha variado, ha aumentado o ha disminuido durante estos últimos años? Los puentes peatonales son puentes que generalmente no están en otros países, no se construyen puentes, son muy pocos los países donde hay puentes peatonales. En México hay algunos, en otros países no se ve, en Argentina también se ve, pero muy escasamente. En nuestro país, en Lima en particular, hay 218 puentes peatonales. Lamentablemente estos puentes peatonales, desde su concepción, resultan ser agresivos al peatón y particularmente a los discapacitados, porque un discapacitado con silla de ruedas está impedido cruzar un puente peatonal. A veces los peldaños de estos puentes peatonales son de largo, sin ningún descanso. Entonces, estos puentes tienen que ser atendidos de otro modo, es decir, tienen que ser rampas para que puedan subir silla de ruedas, para que puedan subir los discapacitados.
estos puentes, nosotros sugerimos que en lugar de puentes deberían hacerse pasos subterráneos debajo de la calzada, que probablemente sería mucho más amigable, en un espacio mucho más amplio, en el que el peatón no tenga que la necesidad de subir peldaños tan elevados, en los que no solamente son peligrosos, sino también inclusive se cometen actos delictivos, en lugares donde no hay buena iluminación, en zonas que son peligrosas de por sí. Entonces los peatones que utilizan el puente son víctimas de asaltos. Entonces creo que, si bien es cierto, el puente peatonal puede ayudar al peatón a cruzar una vía rápida con seguridad, pero paralelamente también la autoridad tiene que pensar en darle seguridad a este peatón, y además tiene que ser, como ya hemos dicho, no tiene que ser un puente agresivo, sino más bien amigable, que tenga rampas, que dé facilidades al peatón para cruzar. El cambio no se ha dado, sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que nosotros sí venimos reclamando es que estos puentes no pueden ser como tradicionalmente se ha construido, solamente con peldaños. Y apenas hay los últimos 5 o 6 puentes, recién tienen peldaños, los demás solamente son escaleras. Claro, hay una acá en Los Olivos, en Senati, en la Panamericana, y un puente subterráneo que conecta los dos lados. Exacto, eso es lo que nosotros creemos que debe hacerse. Y debería ser mucho más ancho que el que está en el Senati, Claro, mucho más ancho, en el que puedan ponerse incluso tiendas de souvenirs, de golosinas. De tal forma, esos establecimientos van a poner incluso seguridad. Entonces, eso ayudaría a que los peatones puedan cruzar con mayor seguridad y con mayor facilidad, como efectivamente frente a... Claro, de hecho hay comerciantes ya que están ahí con sus puestos así ambulantes, donde venden libros, golosinas, claro, todo eso. Ya, ¿cuáles son los alcances de seguridad vial según la legislación de tránsito? En nuestro país rige la ley 27181, es la ley marco que regula el tránsito y transporte terrestre. Esta ley tiene 8 reglamentos nacionales. Tradicionalmente esta ley establece que los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, provinciales y distritales pueden emitir ordenanzas para regular el tránsito y transporte. Entonces ahí tenemos, además de los 8 reglamentos y la ley, 4 reglamentos nacionales más, tenemos 24 regiones en el país, tenemos 195 provincias y tenemos 1.830 distritos. Entonces, todas estas entidades municipales, regionales, tienen ordenanzas. Entonces, hay enorme cantidad de normas en nuestro país, por la ley permite ello. Además, esta ley establece 6 autoridades a cargo del tránsito y transporte, que son el Ministerio de Transportes, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, provinciales, distritales, la Policía Nacional e Indecopi. La policía solamente apoya a estas autoridades. Tiene a su cargo denunciar las infracciones al tránsito, porque es su competencia por ley. Incluso la propia Constitución establece que la policía es la autoridad encargada de garantizar la libre circulación. Entonces, en mérito a ello, la policía impone las papeletas. Pero lo demás es responsabilidad de los municipios o las regiones o el ministerio. Indecopi también está como una de las 6 autoridades que están a cargo del tránsito y transporte, porque Indecopi garantiza el ejercicio de la libre competencia y garantiza también que el servicio de transporte sea óptimo. Cualquier ciudadano que considere que el servicio no es bueno, hay quejas por el servicio de transporte, no solamente debe recurrir a la policía municipal, sino también a Indecopi, la autoridad que debe señalar, establecer las sanciones. Y finalmente se ha creado una 7ª autoridad, que es la SUTRAN, la Superintendencia Nacional de Transporte de Personas y Mercancías. Esta autoridad se encarga de fiscalizar, controlar el transporte, pero solamente en la red vial nacional, más no así en las ciudades. Entonces, nuestra normativa, como se puede expresar, como se puede entender, es una normativa bastante confusa, es una norma que permite muchas autoridades, es una norma que permite que otras autoridades pueden emitir normas sobre lo mismo, y evidentemente son contradictorias, antagónicas, difusas, que hay que perfeccionar en el tiempo. Pero lamentablemente nuestra legislación está así, y mientras esté vigente tenemos que cumplir. Muy bien. ¿Existe actualmente alguna otra organización como Luz Ámbar que se dediquen a solucionar ese tipo de problemas? No hay, lamentablemente no hay otras organizaciones como la nuestra. Hay organizaciones pero dedicadas a otro tipo de actividades, a otro tipo de preocupaciones, pero en relación al tránsito y transporte no existen
Más bien, a ver, ustedes, damos la iniciativa para que sean más muchas las organizaciones que podamos dedicarnos a esta tarea, ¿no? Ya. ¿Solo trabajan con Lima o...? Nosotros vamos a provincias también, o sea, en Lima desarrollamos todos nuestros programas de capacitación, de investigación, pero evidentemente lo podemos hacer en cualquier lugar del país, como de hecho viajamos a diferentes lugares del país. No tenemos oficinas en todo el país, pero sí visitamos a diferentes lugares cuando nos invitan especialmente, ¿no? ¿Cuáles son las sanciones hacia los peatones imprudentes? Ya. El Reglamento Nacional de Tránsito, que es esta norma, es uno de los 8 reglamentos de la ley, que es el más importante. El Reglamento Nacional de Tránsito concierne a todos, no solamente a los conductores. Todos estamos involucrados en esta norma, conductores y peatones. Aquí están descritas nuestras obligaciones y nuestros derechos. Los conductores tienen 114 infracciones en este reglamento y los peatones tienen 15 infracciones. Esas 15 infracciones están clasificadas igual que los conductores en muy graves, graves y leves. Entonces, estas infracciones, estas 15 infracciones que tienen sanciones pecuniarias, que tienen sanciones de jornadas de actividades de apoyo a la comunidad, a las autoridades y actividades de capacitación. Lamentablemente el reglamento en lo que concierne a los peatones no está funcionando muy bien. En el año 2010 se implementó por primera vez, el 15 de noviembre del 2010 se implementó las papeletas a los peatones. Entonces, estas infracciones, estas 15 infracciones que tienen sanciones pecuniarias, que tienen sanciones de jornadas de actividades de apoyo a la comunidad, a las autoridades y actividades de capacitación. Lamentablemente el reglamento en lo que concierne a los peatones no está funcionando muy bien. En el año 2010 se implementó por primera vez, el 15 de noviembre del 2010 se implementó las papeletas a los peatones. Han pasado ya más de 2 años y lamentablemente no se está cumpliendo con ello. Es decir, la policía, las denuncias que hace la policía no repercuten porque la población no percibe, no se da cuenta que es pasible a sanción, pasible a una papeleta. Entonces, no hemos logrado todavía hasta ahora que el peatón realmente cumpla con utilizar correctamente la vía. Las infracciones más recurrentes de los peatones es, por ejemplo, no respetar las luces del semáforo. Las luces del semáforo es exactamente igual para el conductor y para el peatón. Entonces, si estamos enfrentando la luz roja no podemos ingresar a la calzada. Igualmente caminar, cruzar la calle por cualquier lugar. Debemos cruzar la calle solamente por las esquinas, utilizando el crucero peatonal. Caminar por el borde del Sardinel. Caminar entre vehículos. Son infracciones recurrentes, 15 infracciones de los peatones que evidentemente, como hemos señalado, son pasibles de sanción pecuniaria mediante una papeleta de infracción. Ya. ¿En una de las sanciones hay algún proceso judicial o simplemente son multas que tienen que pagar nada más? Todas las sanciones a los peatones y a los conductores también son sanciones administrativas. Solamente puede pasar a un proceso judicial por 2 razones. Cuando esta papeleta es mal impuesta y el conductor no reconoce esa infracción, entonces puede iniciar un proceso administrativo y cuando no es atendido en la municipalidad puede pasar a un contencioso administrativo, a un juez contencioso administrativo. Igualmente, como cuando consecuencia de un accidente de tránsito se causan lesiones o muerte, sea un peatón o los pasajeros, o hay una colisión de vehículos en el que ya hay consecuencias contra la vida, el cuerpo y la salud, pues entonces sí, ya se constituye como un delito de culposo que es denunciado ante el juez, para que el juez dirima y sancione penalmente, ¿no? Incluso con pena privativa de libertad cuando el responsable del accidente de tránsito pues tiene culpa, tiene responsabilidad en el accidente. ¿Y qué campañas está haciendo actualmente Luz Ámbar para revertir las estadísticas de accidentes de tránsito? Nosotros permanentemente desarrollamos campañas en favor de la toma de conciencia que debe haber en nuestra población. Estamos preparando una campaña que vamos a lanzarlo el 4 de junio
con salud, y esto va a ser, lo decimos en primicia, el día 4 de junio vamos a estar en el despacho del primer ministro lanzando esta campaña con salud. Hemos comprometido a varios ministerios, con 4 ministerios, y la campaña va a consistir en que los conductores de los vehículos deben ceder el paso a los vehículos de emergencia. Lamentablemente los conductores no le ceden el paso a la ambulancia ni a la motobomba. Se siguen ahí ocupando el carril cuando la norma dice que deben replegarse, deben bajar la velocidad y replegarse al lado derecho, y los conductores no lo hacen. Entonces, la infracción M25 es no ceder el paso a los vehículos de emergencia, tiene un descuento que resulta siendo 70 soles. Estamos modificando el reglamento, pidiendo que se modifique el reglamento para que ese conductor no tenga ningún descuento, que le pongan la multa muy grave, con una multa de 444 soles, y además, evidentemente, vamos a acompañar esta modificación del reglamento con una intensa campaña para la cual hemos comprometido al Ministerio de Interior, al Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hemos invitado a otras organizaciones de la sociedad civil, y nosotros y Salud estamos encabezando esta campaña que confiamos que la población lo acoge, y especialmente pues empiece a cambiar la conducta de los conductores que no saben respetar la norma y no ceden el paso a los vehículos de emergencia. También estamos preparando una campaña que vamos a hacerlo con el Ministerio de Interior. Todavía estamos en el borrador, estamos trabajando recién para hacer una campaña intensa contra los ruidos, contaminación auditiva, ¿no? Contra el uso del claxon, el mal uso del claxon. Es una vergüenza. Nuestro país probablemente sea el único país en el que se hace uso y abuso del claxon. En ninguna parte del mundo tocan tanto claxon como en nuestro país. En nuestro país se toca claxon para abrirse el paso, para llamar a los pasajeros, para llamar a la enamorada, en fin, todo el mundo usa claxon como quiere, y eso está muy mal porque genera estrés, daña al oído, y evidentemente esta situación cada vez es peor. Entonces estamos también pidiendo la modificación del reglamento porque es una infracción leve el uso del claxon. Vamos a pedir que se cambie como una infracción muy grave, y fundamentalmente hacer una campaña intensa para que la población o los conductores no hagan mal uso del claxon, que solamente es de emergencia. Y en cuanto a los spots publicitarios que la MTC con eso de cambio de actitud, ¿en qué porcentaje ha influido en el cambio de actitud de los peatones? Toda campaña es buena, ¿no? El Ministerio de Transportes ha lanzado varias campañas, el Amigo Elegido, Tolerancia Cero, y esta última que es Cambia de Actitud. Cuando una campaña no es medida en el tiempo, entonces se puede diluir o simplemente se convierte en una campaña publicitaria. Lo que hay que hacer en una campaña es que podamos partir de un punto, medir ese punto, a ver de qué punto estamos saliendo y hasta dónde vamos a llegar en el tiempo, ¿no? Entonces, no hay oportunidad todavía de haber medido esta campaña del Ministerio de Transportes, pero evidentemente, como toda campaña, tiene siempre su efecto positivo. Si bien es cierto, toda la población no acata tal vez la campaña, pero esperamos que vaya generando el cambio de conducta pues, en la población, que es fundamental. Ya. ¿Qué diferencia hay entre el transporte nacional e internacional? Hay una diferencia enorme, solamente con nuestros países vecinos. Es una diferencia en el que, primero, en todos los países las leyes se cumplen. En nuestro país no se cumple. Está escrita la ley, pero nadie cumple. Es decir, la autoridad no hace cumplir, no hay una sanción efectiva, real, concreta en el cumplimiento de las normas. El otro aspecto es que generalmente hay una sola autoridad a cargo del tránsito y transporte. Aquí, como ya lo hemos explicado, tenemos 8 autoridades. Y eso es un problema sumamente serio. En otros países el transporte ya ha cambiado ya hace algunos años, incluso en nuestros países vecinos. Hay un nuevo concepto en el mundo que se llama el concepto de movilidad, que consiste en priorizar al peatón, luego al ciclista, en tercer lugar el transporte masivo, y recién en cuarto lugar, y además hay que desalentar el uso de los vehículos particulares. En Europa esto es
Actualmente se da mucho impulso, se han creado espacios solamente para el peatón. Ahí las ciclovías están muy bien diseñadas, están muy bien protegidas, se alienta el uso de la bicicleta. Allá el servicio de transporte es interconectado. Con una tarjeta usted entra al sistema de transporte y puede viajar en el tren y puede viajar en el bus y puede tomar 2, 3 cambios por toda la ciudad. Pero en nuestro país estamos condenados solamente a tomar el microbús o la combi o la cúster, que quién sabe cómo nos va a llevar. Apenas estamos empezando con el metropolitano, que tiene 350 buses y no se ha terminado ni siquiera hacer el corredor principal. En Chile, cuando empieza el Transantiago, en Chile arrasaron con todo el sistema tradicional y pusieron 5.500 buses y actualmente tienen 6.200 buses. Y los buses que están entrando en el Transantiago ya son buses eléctricos. Y aquí estamos discutiendo si debe ser Euro 3 o Euro 4. Estamos totalmente relegados en el transporte. Estamos lejos de nuestros países vecinos. Ni qué decir con otros países de Europa, absolutamente lejos. Hay mucho por hacer. Confiamos que nuestras autoridades pues empiecen a tomar cartas en el asunto y realmente nos ofrezcan cambios decididos en el transporte. Como última parte, ¿puede ofrecer un mensaje a los peatones que de cierta manera por el apuro, por llegar temprano, en fin, tratan de evadir las normas legales de tránsito? Claro. Lo que tenemos que decir a los peatones en particular es que cuando estamos caminando por la calle debemos ser los primeros en proteger nuestra vida. No somos las autoridades ni somos las normas lo que al final va a proteger nuestra vida. Somos cada uno de nosotros. Y una forma efectiva de cuidar nuestra vida es cumplir la norma, cumplir el reglamento, es decir, caminar solamente por la vereda, respetar las luces del semáforo, cruzar la calle siempre por el crucero peatonal, mirar a ambos lados antes de cruzar. Esa es la forma de cuidar nuestra vida. Y si cuidamos nuestra vida, estamos cuidando la vida de los demás. Y seamos el ejemplo para todas las personas que están a nuestro alrededor y en particular para los niños y los jóvenes que nos están observando. Eso es todo. Muchas gracias.